Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? En la clase de laboratorio hablamos un poquito sobre los planos eléctricos. Voy a retomar para los que tuvieron la clase conmigo de laboratorio hace un par de horas atrás. Voy a repetir unas cuantas cosas, entonces ruego un poquito de paciencia, pero para lo de los teóricos, digamos, lo que estamos ahorita en el grupo teórico, eh, vamos a ir revisando el concepto de las instalaciones eléctricas. Entonces, para esto, por aquí, permítanme, ok. Entonces aquí tengo el PDF que también ya lo he subido. Ah, no, pero lo he subido en el de laboratorio. Bueno, estoy pendiente con el teórico. Pero está, por lo menos en el laboratorio, sí está el PDF, el que están viendo. Y en pocas palabras, se divide el plano en dos circunstancias. Así como nosotros habíamos visto eh, lo de los planos de acabados, que tenemos que diferenciarlos para que no se sature de información. De igual manera pasa con los planos eléctricos. Los planos eléctricos pueden ser o indagarse depende de la especialidad y la profundidad con la cual se quiera realizar. Pero lo normal es que generalmente para instalaciones eléctricas en residencias nos basemos en estos dos, digamos, elementos que son la planta eléctrica de distribución de luminarias y la planta eléctrica de distribución de tomacorrientes. Hay planos donde van inmersos los dos, pero como he mencionado en otras ocasiones, genera demasiada confusión, demasiada saturación y no se puede supervisar o controlar adecuadamente la situación con tanto dato. Además que a la hora de realizar digamos, los planos, también existe la posibilidad de confundirse. Entonces es un gran lío. Entonces tenemos también otra parte del plano es el cuadro de simbología que siempre debemos de agregarlo porque no siempre los datos de la simbología pudieran interpretarse de la misma manera. Generalmente ocupamos tres simbologías básicas para los planos eléctricos, que son la de luminarias, la de toma corrientes y la de interruptor. Pero fuera de eso hay otra serie de simbologías que bien o mal muchas veces pueden tener conocimiento las personas o pueden no poseerlo. Entonces, digamos que en esos casos, o si bien no existiera algún tipo de simbología, uno lo puede generar, lo puede crear, lo puede inventar y agregarlo aquí y media vez esté dentro del cuadro, uno puede interpretar eso. Por último, tenemos el espacio del cuadro de cargas. Este cuadro de cargas puede ser variable. Puede ser, bueno, actualmente yo lo realizo en Excel, o sea, automáticamente me hace los cálculos y yo ya no me complico. Solamente complemento con esta parte del dibujo. Pero este cuadro de cargas también lo vamos a aprender a hacer de manera básica, a grandes rasgos, digamos, para cuando estamos desarrollando este tipo de planos, pero esto lo vamos a ver hasta la siguiente clase, porque es en base a cálculos y en base a nociones que vamos a ir viendo en los planos. Bueno, sabiendo esto, vamos con lo siguiente. Los, la simbología básica que nosotros observamos es prácticamente las tres principales que son, vamos a extraerlo, permítanme, vamos a extraerlo por acá. Muy bien, básicamente estos tres, solamente que van como independientes, no tienen numerito ni tienen nada adicional, solamente van así, solitos. Eso lo vimos en la primera o la segunda clase del grupo de laboratorio haciendo bloques. Entonces tenemos los planos este, de luminarias que normalmente tienen que ir complementado con los interruptores y el de toma corrientes, que es otro plano aparte. Cuando nosotros tenemos esto, pues básicamente esta simbología que parece dólar no es un dólar y normalmente se tiene que colocar en esta posición, pero realmente esta simbología que es interruptor lo que busca es informar de que es un circuito
el cual nosotros abrimos o cerramos. ¿A qué me refiero esto? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos por acá para darme a entender. Esta simbología, pues en pocas palabras, vamos a ver menos 45 grados, ok, chivísimo, aquí. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que en el recorrido o la lógica del recorrido hace que, eh, digamos, cuando nosotros encendemos la luminaria, es porque este elemento cierra y permite el paso. Caso contrario, pues está abierto y no permite el paso. Por tanto, como está abierto, no ilumina o no pasa la energía para la luminaria. Esa es la verdadera simbología. Incluso esto no es una S realmente, sino que la simbología es una, digamos, es una gráfica de digamos, sinuosa, una gráfica, básicamente, vamos a algo así. Permítanme, ahí está. Vamos así. Entonces es básicamente una gráfica de esto, porque estamos manejando, digamos, el concepto de corriente. Entonces, positivo o negativo, así, esto. Entonces, aunque es corriente alterna, pero ese es el concepto. Pero para la simplificación de los planos, nosotros solamente conceptualizamos esto. Estos tres símbolos son bastante conocidos, pero aún así siempre es correcto colocarlo en el cuadro de simbología. Solamente como comentario, en una ocasión estábamos revisando unos planos con mi padre es ingeniero electricista. En una ocasión me presentaron un plano, unas personas bueno, habían pagado a unos, no sé, supongo que ingenieros o algo, pero habían hecho los planos con los interruptores. Si era un interruptor triple, era así, si era, pero la cuestión es que cuando estábamos viendo los planos, tenía su simbología, pero cuando estamos viendo los planos, entonces se veían los cuadritos similar a lo que ustedes están observando acá. Yo básicamente no sabía de qué se trataba. Entonces, este tipo de simbología, si bien podemos agregarla, no, realmente no es correcta. Tratemos de manejar en la manera de lo posible las simbologías que yo les indico de las básicas, y las que no existan, pues ahí sí tienen toda la libertad para generarlas y utilizarlas como crean conveniente. Bueno, conociendo esto, vamos también con el aspecto de realizar el plano de distribución eléctrica de luminarias. La distribución de eléctrica de luminarias es un poquito más complicada que la de toma corrientes, pero abarca mucho más elementos más prácticos, que si bien vamos a lograr entender, eh, digamos, más mesuradamente la de luminarias, cuando veamos la de toma corriente va a ser digamos, un avance un poquito más rápido. Entonces en luminarias yo les comentaba en la clase de laboratorio que ustedes simplemente van a ir observando cada uno de los espacios, y donde encuentren luminarias ustedes van a ir ubicando este tipo de elementos, que son básicamente cómo se distribuye dentro de la casa o dentro del establecimiento. Son bastante obvios, y por tanto también sus interruptores van a poder observarlos de una mejor manera. Entonces los interruptores, de igual manera, yo los ubico donde se encuentran. Solamente que, como comentario para ustedes, existe cierta lógica que les puede ayudar bastante. Esta lógica es que cuando nosotros abrimos digamos, las puertas o los accesos a los espacios, eh, depende del abatimiento, nosotros tenemos que colocar el interruptor del lado donde está abriendo la puerta. O sea que yo, este interruptor, colocarlo aquí está correcto. ¿Dónde no está correcto colocar este interruptor? Detrás de la puerta. ¿Por qué? Porque tengo que entrar, tengo que cerrar, o por lo menos entrecerrar la puerta, para poder acceder al interruptor y encender las luminarias. Eso no es correcto. Entonces, en la parte del diseño, nosotros tenemos que conceptualizar esto de esta manera.
Igual también les comentaba que en algunos casos hay casas que ya tienen sus años de existir, posiblemente de nuestros abuelos, y en esas condiciones muchas veces se han desarrollado las casas sin un previo planeamiento total. Entonces, cuando estaban comenzando a construirse, posiblemente un espacio era pues la casa solamente como un tipo dormitorio, y cuando van creciendo van agregando cuartos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces tenemos este tipo de casas ya que hemos avanzado en los años, y el interruptor a veces puede que quede más al fondo. O sea, tengo que pasar toda la sala, el comedor, hasta llegar al interruptor que me va a encender la sala y el comedor. O digamos, incluso la luminaria de acceso. Pero eso no, realmente no es lo correcto. Eso sucede, como les digo, porque hubo un desarrollo paulatino y no planeado de la construcción. No es culpa de nadie, básicamente, sino que tal vez, pues sí, las circunstancias de la vida así lo permiten. Pero es bueno indagar y saber qué es lo que sucede. En el caso de ustedes, ustedes van a tener que generar los planos con lo que encuentren. Si el interruptor está aquí atrás, coloquen el interruptor aquí atrás. Si el interruptor está en medio, colóquenlo en medio, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? ¿O comentarios? ¿Observaciones? Excelente. Muy bien. Excelente, gracias. Bueno, vamos a ir utilizando un cableado bien particular que yo utilizo. Este cableado es básicamente estas dos formas de línea, una en forma de L y una recta, digamos. Yo le digo recta porque las patitas diagonales son los extremos que están a 45 grados. Estas distancias pues normalmente son de 20 centímetros, pero con esto distribuyo. Solamente estas dos utilizo. ¿Por qué? Porque en los planos comunes y silvestres del sistema eléctrico normalmente hacen simplemente un entramado similar a lo que estoy realizando. Entonces hacen un entramado así y van comenzando a distribuir la red eléctrica de esta manera. Pero estéticamente y digamos de manera configurativa no se ve profesional, digamos. Entonces, aunque hay ciertos profesionales en el área de eléctrica que aún siguen manejando esto, para las clases que estamos recibiendo justamente ahora y con las tareas que me van a entregar a mí, sí les voy a exigir que realicen los planos con este sistema que les estoy enseñando. Van a mejorar un montón, digamos, la calidad, y muy posiblemente, eh, digamos, si en algún momento les van a trabajar a algún ingeniero electricista los planos, van a tener más organizado el sistema. Entonces es mucho más eficiente utilizar este tipo de elementos. ¿Qué es lo que sucede acá? Estos dos son los cableados, como les digo, pero tienen su sistema o su configuración dinámica. ¿Cómo lo voy a utilizar? Pues uno se puede estirar en ambos sentidos o se puede encoger en ambos sentidos, y las patitas que están acá en A45 pueden hacer flip. ¿Cómo se logra esto? Pues primero genero el flip de ambas patitas y después genero el estiramiento solamente de un extremo y después hago el estiramiento en la configuración del otro extremo. Pero cuando hago eso, tiene que absorber la herramienta de estirar al parámetro de volteo. En el caso de la letra o de este elemento que parece L, funciona básicamente o virtualmente similar. Tengo volteos en las patitas de, digamos, de 45 de este elemento. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces, ambos lados son a 45 grados y poseen volteo. Pero ¿cómo lo voy a configurar? Primero debo de hacer el volteo de ambas patitas, digamos de estos extremos. De ahí hago el estiramiento solamente de este extremo. El estiramiento solo va a ser en este sentido y tiene que absorber al primer volteo.
Después de que he configurado eso y lo he establecido, hago un segundo estiramiento, pero esta vez tengo que abarcar toda esta área, donde incluya el volteo de este lado, el estiramiento de este otro y le genere un estiramiento para este segmento. De tal forma, yo ya con esto obtengo el resultado de este, digamos, de este parámetro o de este cableado dibujado. Cuando lo voy a utilizar, pues es un poquito más fácil y queda mucho más estético y queda más organizado. Simplemente estiro y yo ya estoy conectando los cables con respecto a esto. Ahora, entrando en este tema, si se fijan, los espacios tienen, así como lo habíamos mencionado, tienen sus interruptores. Este espacio cerrado, pues rápidamente uno puede interpretar de que ese interruptor corresponde a esta luminaria, pero en este otro espacio, donde tenemos varias luminarias y tenemos un interruptor, no sabemos a cuál corresponde. Por tanto, yo tengo que hacer el cableado lógico que voy a utilizar para estos espacios. Entonces, una de las primeras cosas es conectar el interruptor a la luminaria que va a ir controlada. En este caso voy a manejar digamos, esta circunstancia que tenemos acá. Y permítanme, ok, ahí está. Entonces media vez lo maneje, yo ya puedo trabajar con ello y ajustarlo. Entonces aquí estoy indicando que este interruptor va a encender esta luminaria. Pero ¿qué pasa con con las otras luminarias que están más acá? Entonces, muy posiblemente el mismo interruptor va a encender las otras luminarias, posiblemente este mismo interruptor va a encender esta otra luminaria y muy posiblemente este interruptor va a encender esta otra que está más lejos. Así que, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues el cableado va desde el interruptor, perdón, sí, del cableado va desde el interruptor hasta una de las luminarias. Aquí, permítanme. Y depende cómo esté conectado el resto de elementos. Vamos a ver acá. Depende cómo esté conectado el resto de elementos, pero eh, si controla, este mismo interruptor controla las otras luminarias, entonces tienen que estar todas conectadas. Puede ser a través obviamente, de un foco principal, o me pude haber traído la misma información desde este otro y proyectarla hasta acá. O pude haber conectado el interruptor directamente acá y de aquí distribuyo al resto de elementos y no hay ningún problema. Muy bien, sabiendo esto, también conocemos que los interruptores no solamente va a venir de una sola pieza. Por acá les había mostrado de que existen interruptores que, dígame, dígame, sí, exacto, exacto, claro que sí. Ahorita lo vemos. Perfecto, gracias Eliseo. Justamente a ese detalle íbamos a entrar en ese preciso momento. El interruptor, cuando no tiene ninguna otra simbología, pues podríamos entender que es justamente el que estamos viendo aquí del lado derecho. Pero, así como menciona el compañero Eliseo, pueden haber otro tipo de interruptores, digamos uno doble. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando sucede eso, como les había mencionado, no hay que, bueno, por lo menos yo no recomiendo que se coloque este tipo de cajitas como lo había dicho, de que se vean los tipos de interruptores, porque cuando se imprime en el plano muchas veces no se observa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con esta simbología que de inmediato uno interpreta que es un interruptor, yo le puedo
poner la categoría de que va a ser un interruptor doble, como vemos acá, que es simplemente agregando el número 2. Yo lo he configurado de tal manera que yo ya lo tengo, digamos, previsto los números. Puede ser un interruptor doble, un interruptor triple. Entonces, si es doble, significa que un interruptor puede encender esta y el otro interruptor pudiera encender esto. Si es triple, significa que cada uno puede encenderse con un interruptor distinto. Si es simple, significa de que todos van a encender al unísono con solamente un movimiento. Pero cuando yo ya tengo diferenciado eso y tengo la cantidad de interruptores dentro de esta caja, dentro de esta placa, entonces, ¿cómo voy a saber a cuál va a encender? Entonces, mi recomendación es que se coloque las letras. Posiblemente el primer interruptor sea para encender la luminaria A que tenemos acá. El segundo interruptor va a ser para la luminaria B que tenemos justamente acá. Y la tercera lo vamos a colocar en la luminaria C. Acá. Así. Entonces, con este interruptor que es de 3, yo ya identifico que voy a encender 3 luminarias independientes con cada interruptor. Si fuera de 2, posiblemente este elemento aquí sea un interruptor para estos dos al unísono y el otro interruptor va a ser para solamente esta luminaria de afuera. ¿Comentarios? Nosotros, si bien no tengo una simbología exacta para eso, ya pudiéramos agregar otro tipo de elemento acá que indique qué tipo de interruptor es eso. Entonces, en este caso, pudiera ser interruptor y dimmer, entonces pudiera ser el interruptor y una letra D, porque se ocupa ese, digamos, ese regulador, el dimmer. Igual, digamos, hay otro tipo de interruptores que se utilizan en las residencias, como lo es el del timbre. El interruptor del timbre tiene una peculiaridad porque ese no queda estático media vez se presione, sino que regresa. Al tener este tipo de interruptores, este interruptor se complementa con la letra R porque significa que es un interruptor retráctil. Por tanto, cuando vamos a jalar cuando voy a poner la instalación de dónde está el timbre, digamos en este caso vamos a poner por acá alarma, este, digamos no tengo una simbología de timbre, pero puedo ocupar esta simbología que había hecho previamente para alarma, pero en el cuadro de simbología lo informo que es para una alarma, perdón, para un timbre, perdón, para un timbre. Entonces, este, si fuera con dimmer, el interruptor en casos especiales, yo pudiera crear una nueva simbología. En este caso, para el retráctil, yo ya lo tengo pensado, no hay ningún problema. Pero en el de, digamos, en el de dimmer, sí pudiera haber algún tipo de dificultad, pero media vez ustedes coloquen la lógica en, digamos, en el tipo de simbología, no hay donde perderse, no hay ningún problema. También hay un interruptor, digamos, bastante utilizado, pero es como el que está como de los de última línea, digamos. Y es el interruptor de cambio. Entonces yo les mencionaba en la clase de laboratorio que el interruptor de cambio es aquel que, bueno, voy a poner aquí la simbología y voy a poner otra simbología acá. Entonces el interruptor de cambio, pues básicamente es el que se complementa con la letra C porque significa de cambio y además de eso tiene una función bastante peculiar. Solamente por acá. Dígame, dígame.
Vaya, yo le estaba mencionando a sus compañeros al inicio de la clase que ese tipo de cosas, bueno, yo ya he revisado ese tipo de planos y guácala, o sea, esos son, considérenlos que son del diablo, esas cosas no se deben de hacer, porque no son de rápida interpretación. Yo ya he revisado ese tipo de planos y, digamos, dejando de lado el hecho de que cuesta verlo o cuesta entenderlo, vamos a dejar esto por acá. Y puede confundir con el simple hecho de ver estas cositas. A veces le ponen cuatro porque le están agregando algún elemento y hay que tener como cierta noción de qué es lo que existe, qué es lo que está más práctico, entre otras cosas. Para mí es muchísimo más rápido interpretar este símbolo. Rápido digo que es un interruptor, pero ¿a qué tipo de interruptor me refiero? Entonces ya complemento con este sufijo que está justamente acá. En este caso de cambio, pero pudo haber sido un interruptor doble, un interruptor triple o incluso un interruptor cuádruple que de manera espontánea yo puedo leer en el plano. Mientras que esto yo tengo que acercarme o tengo que visualizarlo más. Y esto, así en la practicidad del desarrollo de planos, no tiene tanta validez. Si ustedes quieren desarrollarlo o están trabajando para un ingeniero que les exige el plano con esta simbología, pues ahí sí. ¿Por qué? Porque eso recurre en el hecho de que va a caer en responsabilidad del ingeniero. Pero caso contrario, la sugerencia, ustedes pueden sugerir y por eso también les estoy dando todos los parámetros posibles de criterios básicos dentro del plano eléctrico. Ustedes pueden sugerir porque esto es de difícil lectura o hay que prestar mucha más atención, mientras que esto rápidamente ustedes lo interpretan de mejor manera. Pero como les digo, es mi recomendación. Para los planos de tarea, sí, ustedes van a tener que hacer caso a lo que yo les digo, pero afuera ya cae o recae la responsabilidad en el ingeniero electricista. Va, pero ah, me parece, esta palabra clave lo dice todo. Era de diseño interior. Así como habíamos visto o habíamos medio mencionado en una de las clases anteriores, que si era necesario colocar incluso las luminarias de pared o algo así en los cortes, yo les había mencionado que eso no se hace, excepto cuando es para diseño de interiores. ¿Por qué? Porque como profundizamos en el diseño, y en lo específico de los elementos, ahí sí. Pero en este caso, este es un plano eléctrico formal, ya directamente, digamos, avalado por un ingeniero. El- lo que le estaba explicando la persona con especialidad en diseño de interiores es para su carrera. Incluso la persona de diseño de interiores no tiene, permítanme, no tiene incluso sello. O sea, no es por menospreciar, sino que el peso es distinto con respecto a la responsabilidad. En este caso, el ingeniero electricista lo que necesita es eficiencia y darse a entender lo mejor posible sobre el tendido eléctrico y la distribución eléctrica, pero ya cosas un poquito más detalladas, más estéticas, más de organización. No es que el ingeniero electricista no lo pueda hacer, simplemente que ya tendría que generarse exactamente tal vez un tercer plano, cuarto plano, donde yo ya pueda eh, profundizar ese tipo de detalles. Y ahí sí considero yo que sí cabe ese tipo de información más específica. Porque incluso yo puedo generar, pero también el tipo de símbolo tiene que ser mucho más amplio. La escala, en este caso, yo estoy manejando escala 1 en 50, pero posiblemente tenga que
ser mucho más detallado y ampliar solamente el área, por decirle, solamente el área de cocina, y ya los símbolos van a quedar más grandes y yo ya puedo ir indicando de que cada uno de estos dados del interruptor puede ser uno de dimmer, digamos, puede haber uno que sea USB triple, posiblemente, puede haber el otro que sea simplemente el interruptor normal. Entonces, pero ya eso es bastante de diseño de interiores. ¿Es válido? Sí, pero en este caso nosotros estamos abordando directamente un plano más técnicamente apropiado en el área eléctrica. Lo otro es más técnicamente apropiado hacia el área de diseño de interiores. De ahí vi que alguien escribió. No, no, no tiene nada que ver, Eliseo. No, no tiene nada que ver. Yo sé que es una broma. Este, no, muy bien. Me parece, me parece. Eso normalmente puede ir en una nota. O sea que cuando nosotros estamos, incluso hay ciertos planos, digamos el día viernes creo que estábamos, viernes, jueves o viernes, no me acuerdo cuál de esos dos días, creo que es viernes, estábamos debatiendo con mi papá, estábamos hablando sobre la presentación de uno de los... Querían solamente el diseño de la distribución eléctrica de una casa. Entonces me decía él, mira, yo le voy a poner lo de los materiales y todo. Y yo le dije, pero es que no estamos haciendo presupuesto, solo te han pedido la distribución eléctrica y el cuadro de cargas. Entonces, bueno, yo lo trato de tú a mi papá. Entonces, no, solo te han pedido esto. Le dije, no, no es necesario, no, pero yo lo voy a poner. Bueno, si tú lo quieres agregar, está bien, pero tampoco que sea el meollo del asunto o que te vaya a quitar el sueño ponerle los materiales porque no te están solicitando los materiales en este caso. Sería algo loable de tu parte, pero no es lo que ellos necesitan es la distribución eléctrica, tu firma y sello, tu aval. Bueno, yo a veces hago el diseño y solo se lo paso a él y él me da el aval o me dice, mira, estas luminarias no me parecen o la cantidad de luminarias está inadecuada o qué tipo de luminarias son. Entonces él ya me comienza a decir qué es lo que le parece y no. Entonces yo ya con sus observaciones hago las correcciones pertinentes. Pero, pero ahí depende, digamos, el tipo de detalle. Entonces, para este caso de que a qué altura vamos a colocar los interruptores, si pudiéramos tener un cuadro aparte donde informemos ese tipo de datos. Puede ser los interruptores a 1 metro de altura del nivel de piso terminado, a 1,20 m, digamos, del nivel de piso terminado, y los interruptores también como, digamos, a 40 o 60 centímetros máximo del nivel de piso terminado generalmente. Pero como sabemos de que existe una variedad de situaciones, existe un montón de criterios, así como nos lo ha compartido tanto usted, Eliseo, como el compañero Jonathan, él también tiene mucho conocimiento sobre esta área, pero, pero como son por especialidades, son por circunstancias y existe una cantidad infinitesimal de variables, entonces nosotros con los criterios es con lo que vamos a ir trabajando. Entonces, para resumir las condiciones o lo que estoy diciendo es que mi recomendación es que agregue una nota, puede decir los interruptores, o digamos,
Todos los interruptores considérese a una altura o la instalación a una altura de tanto sobre el nivel de piso terminado. Pero si hay alguno que sea muy particular, posiblemente necesiten un interruptor, perdón, necesiten un tomacorriente, digamos, que no esté a nivel de piso, sino que esté instalado en el cielo falso, porque a veces ocurre. Entonces, justamente tiene que señalar o generar un nuevo símbolo donde indique de que ese específicamente va a estar instalado en el cielo falso. Así como eso, todas las variedades que a usted se le pudiera ocurrir, pues existen. No importa. Es casi arbitrario, pero también es de acuerdo a la función del establecimiento. No es lo mismo unas instalaciones eléctricas para, eh, por decirles, para un auditorium, donde van a estar las instalaciones eléctricas o los tomas muy seguramente a una distancia prudencialmente separada, digamos unos 3 metros entre un toma y otro, y justamente en las paredes a un centro de cómputo. El centro de cómputo va a necesitar una mayor cantidad de conexiones eléctricas, pero aunque es casi subjetivo, digamos, todo obedece a la función del espacio. Por decirle, el centro de cómputo, por la misma función, pues exige que tenga mayor instalación de sistema de tomacorrientes. Pero también eso va extrapolado con este detalle del cuadro de cargas. El cuadro de cargas me indica las cantidades de elementos que están en, en una circunstancia o en un detalle que se le conoce como circuito eléctrico. Eso es un tema que íbamos a abordar más adelante, pero me parece justo abordarlo justamente ahorita. Entonces la caja térmica es lo que nosotros vemos aquí en grisito y tiene esta serie de espacios para colocar lo que se le conoce como térmicos o también se le conoce vulgarmente como dados. Estos dados se instalan en estos espacios que se ven acá, digamos estos espacios negros. Voy a tratar de acercarme, tal vez no se visualiza. Este, pero estos son los dados y se instalan en esa caja térmica y después se pone la tapadera. Cada uno de estos dados obedece a un circuito. El circuito está amarrado a este dado de tal manera de que tiene una cantidad ya que uno ha establecido en base a ciertos criterios que ya los voy a mencionar y cantidades de elementos que eh, que están utilizando la energía eléctrica. Entonces, digamos, estos dados van a proteger ese circuito. Si estamos hablando de tomacorrientes, muy posiblemente los tomacorrientes que están conectados en lo que es sala, con respecto a esta planta, vamos a ver, posiblemente puedo hacer la conexión de los tomacorrientes que están en baño, en este dormitorio, en sala y el comedor, y eso va a estar protegido con un dado. Entonces, la cantidad de elementos que haya colocado también obedece al dado que voy a estar utilizando para proteger el sector en caso de una emergencia, en caso de que hubiera un incendio, un cortocircuito. Entonces yo puedo venir, si es que el equipo no se ha disparado solo, yo puedo venir y automáticamente buscar los dados correspondientes o apagarlos todos de golpe para evitar una tragedia o un siniestro que sería más difícil de detener. No sé si me explico. Entonces por eso le digo, es un poquito relativamente subjetivo, pero ya vamos a ir abordando cómo
podemos ir teniendo en cuenta esto. La- el plano de luminarias tiene que ser solo de luminarias, el plano de toma corrientes solo de toma corrientes, excepto, como había mencionado, para el laboratorio, yo les mencionaba que en el caso del baño tenemos un interruptor que generalmente viene acompañado de un tomacorriente. Solamente en este caso, como lleva el interruptor y está conectado a una luminaria, obviamente, este caso es el único donde se valida el hecho de que utilicemos el toma corriente dentro del esquema de la distribución de luminarias, porque el interruptor es lo que manda acá. Aunque tenga esto, ¿por qué? Porque la alimentación va a ser directamente por el circuito de luminarias. Entonces, aunque tengamos un toma corriente, está alimentándose este sistema a través de el circuito de luminarias. Pero si hubiera algún tipo de saturación, digamos, de información, ya un poquito más, ampliando un poquito más el tema, si hubiera algún tipo de saturación porque pudieran sobreponerse la serie de planos, la serie de elementos que se está observando, posiblemente estamos tomando luminarias de piso y luminarias de techo y pudieran chocar, entonces ahí sí queda a criterio de ustedes si conviene hacer un segundo o un tercer plano donde solamente diferenciemos, si bien lo de los planos, la distribución eléctrica de luminarias, pero una especificando que es luminarias en el cielo falso y otra especificando luminarias en el piso. Igual pasaría en lo de toma corrientes, una especificando que, pero solamente si está bien saturado. Creería yo que es la mejor manera. Nunca me ha pasado, eso nunca me ha pasado, pero se me ocurre que así pudiéramos solventar ese tipo de detalle. Generalmente sí, solamente que la simbología la cambio. Digamos, este símbolo es uno de los más amplios que tengo y en este yo tengo el ojo de buey, tengo luminaria de piso, la luminaria de piso se los mostraba también a sus compañeros. Vamos a ver. La luminaria de piso que viene a ser básicamente esto, que está en el piso, pero alumbra hacia, digamos, o se proyecta hacia un muro para decorar, así como lo que vemos acá. O luminaria de pared, que puede ser así, que está en pared, pero genera otro tipo de visualización, o también pueden haber luminaria de poste, luminaria, pero no así como la de los postes eléctricos, sino que son normalmente con enfoque decorativo. Eh, bueno, desde este tipo de luminaria puede ser así, de piso, a veces son un poquito más pequeñitas como estas, que vienen a ser como de 70 centímetros de alto, así como estos también, bueno, en la Gran Vía hay unos así como que tienen como unos platitos así, horizontales, y son luminarias de piso. Entonces todo ese estilo de luminarias, más o menos así se ven las de la Gran Vía. Entonces solamente que arriba creo que es redondo, así como una semiesfera. Entonces la cuestión es que toda esta representación normalmente media vez no se satura el plano, la podemos hacer en la misma hoja o en la misma circunstancia. Así como tenemos esto, luminaria de pared, les mencioné, esta luminaria de pared o este símbolo, o sea, yo me lo inventé, pero no necesariamente tiene que ser este. Luminaria de pie, luminaria de poste, que este ya puede ser ahí tipo cobra, como los de la calle.
ya cambié incluso a extractor de aire, detector de humo, luminaria de emergencia, alarmas, botón de apagado de alarmas, luminaria colgante grande, equipo de sonido, y luminaria de sobreponer, así como muchas otras que pudieran ir surgiendo y uno las va agregando al, digamos, al respaldo de las simbologías. Pero obviamente que no vamos a tener todas las simbologías ya previamente establecidas. Por tanto, nosotros vamos a tener cierta libertad para manejar este, digamos, la representación gráfica de algunos elementos que posiblemente no tengamos idea de cómo representarlos. ¿Comentarios o aportes? ¿Algo más? Ah, sí, lo del cuadro, pues obedece, pues, digamos, a grosso modo, porque para eso vamos a tenerlo ya directamente en la siguiente clase. Yo en este cuadro, yo en este cuadro especifico en las observaciones o en la descripción de cargas, especifico qué elementos son los que cargan ese circuito. Aquí, es decir, rapidito, nos vamos a luminarias en este espacio y este, digamos, yo ya lo tengo avanzado. Voy a borrar esto, esto no existe. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este espacio, pues va amarrado toda la serie de luminarias, que en este caso son uno 2 3 4 y 5 luminarias incandescentes, que son esta simbología. Son dos luminarias ojo de buey o luminarias LED, de ahí depende cómo es que yo lo he mencionado, y un extractor. Entonces, si se fijan, son cinco elementos, dos de otro y uno adicional, que es el extractor. Entonces, eso lo describo en esta carga, en este cuadro de carga, siendo dos luminarias, en este caso luminarias LED de 20 watts, por eso puse 20 acá, cinco luminarias incandescentes de 100 watts, por eso le pongo 100 acá, y un elemento que es un extractor de aire que me va a consumir 42.4 watts. Esto me genera una cantidad de watts que después lo tengo que ir formulando de acuerdo a este cuadro y voy obteniendo amperajes, voy obteniendo otros elementos que más adelante lo vamos a ir resumiendo. Entonces, eh, digamos, el sector se está siendo protegido justamente por estas cantidades, porque equivale a una cantidad correspondiente a una carga. Entonces parte de la distribución eléctrica tiene que ver con eso, con la protección, con el uso, las cantidades, pero, perdón, la, las cargas. Entonces, para saber cuánto se va a colocar. Pero a grosso modo y en primera instancia uno principalmente piensa en la función del sector. Y después de la función del sector, ya uno distribuye si van a ser, eh, digamos, cuántos circuitos van a proteger, si el sector es demasiado amplio y demasiado lleno de carga, si se va a dividir en dos o más, eh, etcétera. Un montón de otras circunstancias, pero lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Pero no será este elemento, no. Bueno, en los planos de distribución eléctrica residencial, pues básicamente va lo que les he compartido. Puede haber, puede haber
algún tipo de otros detalles como el diagrama unifilar de una subestación, vamos a ver si por acá en un ejemplo no lo tengo. Sí, eso sí. Lo que pasa es que el diagrama unifilar de una subestación, que equivale a este tipo de símbolos, pero hay otros un poquito mejores, esperen. Este es un poquito más claro. Eh, yo, como les digo, no soy ingeniero electricista, pero por lo de mi padre he aprendido un poquito. Este se ve mucho mejor. Este se ve mucho mejor. Entonces, esto básicamente me está indicando de que aquí hay como un embobinado, y este embobinado encierra, en pocas palabras, lo que corresponde a la subestación eléctrica. Subestación eléctrica, entiéndase, donde haya un transformador. Pueden ser transformadores de uno, pequeñitos, pueden ser dos, de tres o hasta más. Pero media vez existe ese transformador, y este plano corresponde a la instalación o al control de ese transformador. En una casa generalmente no va esto. Generalmente no va esto. Tendría, solo una vez creo que a mi padre haciendo el diseño eléctrico, eh, la persona que quería el diseño eléctrico comenzó a exigir que pusieran más luces, más luces, más luces y todo súper iluminado. Para ese entonces los LED no estaban ni por verse. Estoy hablando ahí por el 90 y, no sé, 94, 93, 90, no, perdón, 94, 95, tal vez 96. Eh, y este, ya la distribuidora le exigió un diagrama unifilar porque iban a necesitar una subestación para cargar esa casa. Incluso preguntaron, ¿y esta es un hostal o es una casa? Entonces, no, es una casa, aunque es mucha carga, le dice. Sí, es que la señora ha pedido un montón de luminarias, sí, pero para la zona creeríamos que si van a mantener esa carga eléctrica, pues vamos a tener que exigirle una subestación. Pero, caso contrario, nosotros no vemos esto. Caso contrario. Eh, Esto ya es un poquito más delicado. Hay conformaciones de las subestaciones monofásicas, bifásicas, trifásicas, delta, estrella delta. Y yo, digamos, hasta ese punto no lo manejo. Solamente lo he escuchado por el mismo trabajo de mi padre y estar involucrado en ese tipo de circunstancias. Pero hay ciertos criterios de eso que obviamente no los conozco. Entonces, ese tipo de esquemas ya queda como aparte. Es un poquito más delicado, pero para lo que corresponde a lo que es el plano eléctrico de una residencia, justamente lo que les estoy planteando y lo que les estoy mostrando, eh, es exactamente lo mínimo que tienen que saber para que puedan desarrollar un plano ideal sobre esta área. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Ujú, ujú. Ok, fíjense que para ese tipo de, tal vez algún tipo de instalación muy, mm, tal vez un poquito más específica con respecto a algún área más especial, tal vez. Porque en lo que es residenciales solamente se presenta esto. Lo que sí, y que no lo he colocado acá, lamentablemente veo que no lo coloqué,
es que me faltó colocarlo aquí, pero es que nosotros complementamos, así como acaba de mencionar el compañero Brandon, así como lo acaba de mencionar él, es que el cableado, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, tiene cierta numeración o cierto detalle. Lo que hacen algunos es solamente, así digamos, ponen así como unas líneas similar a esto, pero tiene una explicación. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros le ponemos una simbología que complementa el cableado y tenemos una clave de cableado o de alambrado, donde tenemos esta clave. En este caso estoy ocupando la letra A, la letra B y la letra F minúscula, y yo indico el tipo de ducto que voy a utilizar. En este caso estoy indicando que va a ser de cierto diámetro. ¿Qué material? En este caso va a ser tecnoducto, porque pudiera ser, eh, ¿cómo se llama este? El negrito. Poliducto. Poliducto, gracias, gracias Nemis. Puede ser poliducto, pero estábamos hablando en la clase de laboratorio de que ya el poliducto está desfasado. Eliseo también conoce sobre construcción, al igual que el compañero, este, oh, se retiró, bueno, el otro compañero, este, pero la situación es que, digamos, me decía Nehemías de que se quiebra. Dentro de mi conocimiento, lo que yo tenía en cuenta es que puede, eh, digamos, puede incendiarse ese material, mientras que el tecnoducto tiene que, o puede mantenerse en mejor estado sin llegar al fuego. Entonces, ese tipo de indicaciones lo vamos a ir viendo un poquito después, tal vez no vamos a profundizar mucho en esto, depende del tiempo, pero quedaríamos, digamos, hasta este nivel. Sin embargo, con respecto a otros detalles, fuera de lo que les he mencionado, bueno, esto no va, fuera de lo que les he mencionado, ya sería otro tipo de planos ya más, más delicados. Si estamos hablando de subestaciones es mucho más delicado, y ahí sí, nada, a menos de que el ingeniero electricista les pase justamente toda la información, ahí sí uno no mete manos, porque es un caso muy, muy delicado, todo lo que es subestaciones. Con eso, si se hace mal, pues se pueden fundir las máquinas. Bueno, de por sí se hacen las instalaciones no en vivo, sino que se desconecta la red desde la distribuidora y se hacen los arreglos y todo. Y de ahí cuando se conecta, pues si se ha hecho mal, pues, pues se pierde todo, o se funde algún sector y todo de la instalación de donde se está haciendo ese tipo de construcciones. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, donde nos habíamos quedado antes de, bueno, ya casi estamos algo avanzaditos, pero hemos abordado otros temas que íbamos a abordar más adelante, entonces no está del todo mal. Solamente quiero revisar, pero quiero ver. Bueno, este, vamos a ver acá. Ok, teníamos lo de los interruptores de cambio, y estos interruptores de cambio son aquellos que a veces son poco comunes, pero siempre se utilizan. Son aquellos que a veces en una galera uno accede por un extremo y enciende la luz o la serie de luces, pero cuando va a salir del otro extremo puede apagarla en el otro extremo. O puede encenderla en ese otro extremo y apagarla en el otro extremo donde estaba accediendo anteriormente. También es bastante utilizado cuando estamos hablando de segundos niveles, porque hay un interruptor de cambio justamente al acceso de las gradas, donde yo puedo encender la luminaria que va a iluminar las escaleras,
y enciende en algunos casos la luminaria que está en la zona vestibular del segundo nivel. O sea, a media vez subo las escaleras, llego a un sector vestibular que a veces es una sala de estar familiar en el segundo nivel y ese elemento o ese sector ya se ilumina. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me voy a ir a descansar o las personas de esa casa se van a ir a descansar y tienen que apagar esa luz? Con el interruptor de cambio ya no es necesario bajar al primer nivel donde encendieron la luminaria o las luminarias, sino que puedo apagar ambas luminarias desde el segundo nivel. Así no me arriesgo a tropezarme, y esa es la función de este tipo de interruptor. Este tipo de interruptor pues se complementa con la letra C y ya con eso ya tenemos este dato. ¿Comentarios o algo adicional? ¿Aporte o no sé, o alguna consulta? Igual, hay docentes, posiblemente hay docentes que conozcan un área más que otra. En mi caso, lo de eléctrica, pues generalmente esto sí estoy un poquito más empapado en, digamos, hasta este nivel. Pero pueden haber otros especialistas que pueden irse a cosas un poquito más específicas, como el caso, mi padre logró conocer a un arquitecto electricista que se dedicaba a hacer torres eléctricas, pero ya eso es otro rollo. Supongo que calculaban el tipo de aislamiento por el aire, las distancias, etcétera, y generaban el diseño de torres eléctricas. Unas que son todas gigantotas, de este estilo. Entonces, ahí depende, como las especialidades. De ahí quiero ver qué más. Muy bien, tenemos ya la distribución de las luminarias, tenemos la distribución de otros elementos, pero cuando estamos desarrollando esto, les comentaba también que cuando terminamos de hacer, digamos, el tendido eléctrico de, de las luminarias, voy a tratar de acelerar un poquito el proceso con esto. Vamos a ver acá, ¿dónde lo coloqué? Permítanme. Aquí, esto lo voy a copiar de acá, lo voy a copiar esto, voy a copiar esto, voy a copiar esto, voy a copiar esto. Voy a copiar todo esto. Digamos que yo ya avancé y todo, y yo ya tengo mi distribución de luminarias solamente para este sector. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo, esto, cuando voy a generar mi circuito eléctrico, cuando yo voy a generar mi circuito eléctrico, tengo que conectar las luminarias correspondientes a una cantidad este, de lámparas y de acuerdo al consumo que ellas tengan, de tal manera que no sea muy pesado para el cuadro de cargas. Solamente que el cuadro de cargas lo vamos a ver, como les digo, después. ¿Cuál es la circunstancia? Yo tengo que ir sumando un promedio, por lo menos para luminarias, un promedio de 10 o incluso hasta 12 luminarias, pero tienen que ser ahorrativas o pueden ser LED. Si fueran luminarias incandescentes propiamente, pues tengo una limitante porque los watts que consumen, pues digamos, me encajonan en alrededor de 6 7 luminarias conectadas. Entonces, cuando yo, para un circuito, esto, cuando yo hago la distribución, perdón, esto lo vamos a ocultar. Entonces, cuando yo hago la distribución, si se fijan, aquí voy a exagerar
con las luminarias solamente van a ser 1, 2, 3, 4, van a ser 5. Pero digamos que voy a hacer un circuito. Este, si bien pertenece a este interruptor, este pertenece solamente a este interruptor y esta luz de baño pertenece a este otro interruptor, lo que me interesa es conectar de tal manera que yo posea hasta un máximo de, eh, como les dije, de alrededor de 10 luminarias conectadas. Pero, digamos, en este circuito o en este interruptor, perdón, no me puede generar esas casi 10, sino que solamente 3. Entonces yo lo que hago es unificar ese tipo de luminarias que tengo acá, de tal manera que, permítanme, vamos a ver acá, y conecto este de este lado y conecto este de este otro lado, justamente acá. Aquí. Entonces, yo con esto ya conecto el circuito de tal manera que genero un circuito que me va a contener 1, 2, 3, 4 y 5 luminarias más un extractor. Y eso va a simbolizarse con el esquema de circuito que vamos a ver más adelante. Permítanme, denme un segundito. Ajá, ajá, ajá. Ok. Muy bien, gracias por la espera, chicos. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, voy a tratar de ir un poquito más rápido y nosotros conectamos con este hecho las luminarias y ya tenemos un circuito. En el caso de los tomacorrientes pasa algo similar. Como ya más o menos entendimos lo de las luminarias, entonces los tomacorrientes viene a funcionar similar. Nosotros vamos a observar los tomacorrientes, pero los tomacorrientes existen de distintas índoles. Eh, pero el punto es que en primera instancia la, la distribución muchas veces no vamos a observarla por completo en la casa porque estamos un poquito más descuidados con esa área más que en las de luminarias. Las de luminarias porque es algo inmediato, sabemos que todos los espacios obligatoriamente tienen que estar iluminados para que puedan funcionar. Con respecto a lo de los tomacorrientes cambia un poquito, no necesariamente debe de tener un tomacorriente y como las casas son tan variables, pudiera algún espacio no poseerlo o algún espacio poseer mucho más de lo que se espera. Pero por lo general anda con por lo menos un tomacorriente. Este tomacorriente, el que normalmente informamos cuando vemos este plano, cuando vemos digamos, este símbolo, es que el tomacorriente implícitamente me está indicando eh, que es un tomacorriente común y silvestre, pero actualmente estos tomacorrientes no pueden ir solos generalmente. Antes sí, era como un poquito más común, estoy hablando de los años 70 y todo, 80, tal vez antes, era un poquito más común, pero actualmente no. ¿Por qué? Porque ahora se utiliza mucho los aparatos electrónicos y eléctricos. Entonces siempre tiene que ir acompañado de este símbolo del número 2 que significa un toma corriente doble. También el tipo de toma corriente, vamos a ver por acá, vamos a ver, toma corriente, vamos a ver, toma corriente. Deme un segundito. Toma corriente, bueno, este de 220, después lo vamos a ver. Pero el toma corriente, el que antiguamente se estaba utilizando, que actualmente ya se está desfasando, es este estilo. No por digamos, este adaptador que ayuda bastante, este adaptador es bien, bien loable, digamos, pero sino que el punto es que son
esto, digamos, puede ser así, planitos por completo, pero solamente dos. En la actualidad nosotros tenemos la mayoría de aparatos adecuados para tener una red de polarización y por eso tiene esta tercera patita. Esa tercera patita va a un polo tierra. Entonces todos los tomacorrientes que posean polo tierra, o bueno, cuando se está diseñando actualmente no se pueden dejar los tomacorrientes sin polo tierra, uno. Pero en el caso de ustedes que están haciendo los planos eléctricos de sus casas y desconocemos si unos van a tener polo tierra o no, entonces yo puedo venir y agrego al plano o a cada uno de los símbolos este indicativo de polo tierra. Yo lo he modificado de tal manera que tenga esta patita girada para un lado o para otro, o bueno, este no era el último, pero tenía otro donde eliminaba este elemento y solamente venía esta pieza vertical, pero esto significa que está aterrizado. El aterrizaje es para proteger sobre descargas eléctricas sobresaturadas que pudieran pasar la caja térmica y pudieran hacer daño a nuestros equipos electrónicos. Entonces con esto se desvía la energía y se aterriza hacia la Tierra. Entonces cuando nosotros tenemos esto, en primera instancia ubicamos donde están los tomacorrientes. En la cocina pueden haber aquí uno, aquí otro, aquí va a haber otro, pero este que está en esta esquina muy posiblemente va a ser para una cocina eléctrica. No todas las casas tienen para cocina eléctrica, pero en este caso lo vamos a abordar porque pudiera darse el caso de que tengan la necesidad de tener ese conocimiento. Entonces yo vengo y termino de distribuir los tomacorrientes donde crea que están, o donde yo visualice que estén. Y vamos a hacerlo aquí. Y vamos a poner uno por acá, digamos. Entonces yo ya tengo todo esto. Cuando yo genero la red, de igual manera como lo he hecho anteriormente, ocupo este tipo de cableado. Ocupo ese tipo de cableado y termino haciendo una distribución similar a esto. ¿Qué es lo que sucede con la luminaria que antes, perdón, con el tomacorriente que antes estaba acá? Ese tomacorriente, como les había mencionado, que va dirigido hacia una cocina eléctrica. Estas cocinas eléctricas, o también pueden haber tres o cuatro aparatos eléctricos en casa que consumen una energía de 220. Los tomacorrientes normales o consumen una energía de 110 voltios, que es la que ocupamos en los tomacorrientes normales. Esto es porque de línea primaria pasan al transformador y del transformador ya se genera una línea secundaria que abastece las casas. La línea secundaria, por las fases, entonces podemos obtener 110 voltios o podemos obtener 220 voltios o 120 y 240. Ahí depende cómo sea la potencia, pero eso es como lo más común, 110, 220. Eso es lo más común de escuchar. Entonces hay cuatro aparatos que son los posiblemente más comunes que se pueden utilizar a 220 dentro de nuestras casas por el diseño que se ha establecido durante décadas. Una puede ser la cocina eléctrica, que es la primera que se viene a la mente. La segunda puede ser una secadora de ropa eléctrica. La tercera puede ser un lavaplatos eléctrico. Y la última puede ser el aire acondicionado. También pudiera haber un horno eléctrico, pero por el gasto de energía, pues generalmente eso queda como que ya como última instancia, por el gasto generalmente mejor se prefiere utilizar el gas licuado. Bueno, ¿cuál es la situación? La simbología que voy a utilizar para los tomacorrientes de 220 van a ser justamente el que están observando en color amarillo. Es un círculo que encierra un triángulo. El tomacorriente, si bien nosotros estamos acostumbrados a el tomacorrientes a 220 tiene otro tipo de elementos
que aquí se pueden observar. Yo les mencionaba en la clase de laboratorio que yo veía cuando estaba pequeño que era un tomacorriente triste, le decía, porque tenía como quien dice los ojos tristes acá y esta era la boca, pero son cuestiones de niño. Entonces, este tipo de tomacorriente es muy particular y por eso se tiene que tratar de manera un poco distinta. Entonces, cuando nosotros ya tenemos planteado la distribución de los tomacorrientes a 110, su polarización, si es que así lo tienen, en el caso de ustedes que están investigando y haciendo los planos de su casa, y la red que van a tener conectada, entonces ustedes van a establecer circuitos que informen a, digamos, a qué espacio del dado va a corresponder ese grupo de elementos y obviamente con ese dado a qué grupo de elementos va a proteger. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos que complementar los recorridos. En este caso, los tomacorrientes van a ir alrededor de 6, 7, 8 tomacorrientes, digamos 8 normalmente máximo, tomacorrientes interconectados para ser protegidos por un dado, para lo que es una residencia o una casa. Digamos en otros establecimientos, unos edificios o cosas así, pues puede cambiar, pero dependiendo del uso. Pero para una residencia eso es bastante prudente, se deja holgura, etcétera. El complemento es este símbolo que vemos justamente acá. Permítanme, acá, este. Entonces este símbolo lleva una flecha y lleva una simbología de un círculo con un número. Este número corresponde al circuito que vamos a ir ubicando justamente en el cuadro de cargas en la columna celeste que vemos acá. El cuadro de cargas no necesariamente tiene que ir a color, sino que es simplemente explicativo para lo que yo lo utilizo y por eso le he puesto color. Pero nosotros vamos a ir ubicando el número de circuito y después complementando con otra información que vamos a ver más adelante. Entonces yo indico con esta flecha a dónde está la circunferencia que corresponde al circuito. Esta flecha también tiene su lógica. Esta flecha va en dirección hacia un punto muy particular, no lo puedo poner tan ambiguamente o digamos tan subjetivamente sería la palabra. Ya sea en el plano de distribución eléctrica de luminarias o en el plano de distribución eléctrica de tomacorrientes, en uno de los dos tengo que ubicar el cuadro de carga, perdón, tengo que ubicar la caja térmica. La caja térmica es esta simbología que ven acá. Esto me indica justamente dónde va a estar ubicado esta caja, este elemento que tenemos acá, la cajita térmica, así, esto. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado dentro de la casa? Antes yo dejaba ubicada la caja térmica tanto en la planta de luminarias como en la planta de tomacorrientes, pero comenzaba a haber cierta confusión que, claro, se puede solventar solo diciéndole a alguien que no, solo es una caja, pero lo mejor es dejarlo solamente en uno de los lados. ¿Por qué? Porque nos evitamos confusiones, ya que me preguntaban o le preguntaban a mi padre que si eran dos cajas térmicas. Realmente las cajas térmicas, si nosotros solo vemos un cuadro, equivale a una caja térmica. Si hubieran dos cuadros, como es en este otro caso, significa que necesitamos dos cajas térmicas. Acá. Entonces, ubicamos esa caja térmica y la flecha que estamos haciendo para el circuito tiene que ir dirigida señalando o digamos dirigiéndose hacia esa caja térmica. Por tanto, yo no puedo poner esta flecha hacia arriba y poner la ruedita esta arriba, digamos, no puedo. ¿Por qué? Porque la caja térmica no está arriba, sino que está aquí abajo. Entonces yo tengo que reubicar esta flecha y voy hacia este sentido. ¿Comentarios hasta acá u observaciones? Muy bien, quiero ver qué más. Bueno, en tomacorriente también existen variedades. En este caso tengo un tomacorriente para intemperie.
¿sí? Un toma corriente doble para intemperie, que son distintos. Pueden haber otros tipos de toma corrientes, digamos, puede ser un toma para internet, no necesariamente toma corriente para teléfono, puede haber sector de router, el medidor, entre otras cosas. En este caso, permítame, ahí está, exterior, intemperie. Eh, También parte de lo que corresponde a la caja térmica es que ubicamos dónde está el medidor que instalan en nuestras casas, el medidor eléctrico. El medidor eléctrico y la caja térmica va correspondiente a, bueno, la caja térmica va correspondiente a dos o tres parámetros que les voy a mencionar. Una es que tiene que estar cerca del medidor, o sea que esta caja térmica no puede estar o no debería de estar, por decirle, aquí por la cocina. ¿Por qué? Porque el recorrido de alimentación, digamos, para que no pierda potencia, desde el medidor hasta la caja es más prolongado si lo colocamos acá. Por tanto, el cableado es más caro. Entonces se tiene que dejar de una manera óptima. Pero hay otro criterio. No puedo colocarlo aquí adentro porque la caja térmica tiene que estar, si bien oculta de la vista de los traviesos o de gente ajena, en este caso, aunque sea casa, pero pudiera llegar una visita y travesear, entonces queda relativamente oculto, pero no puede quedar encerrado ni tampoco puede quedar sellado para el acceso de emergencia por alguien. Si está ocurriendo un incendio eléctrico o si está habiendo un cortocircuito, yo puedo venir, acceder a la caja térmica y apagar todos los dados que están protegiendo la casa si es que estos no se han activado o no se han disparado. Entonces tengo que mantener esos criterios que estéticamente no se ve bien que esté a la vista, pero también al tenerlo semi oculto evito que hayan manos traviesas que puedan estar eh, manipulando este tipo de elementos. Pero también no puedo ocultarlo del todo, no puedo encerrarlo porque tiene que tener acceso en las personas para que en caso de emergencia puedan desactivarlo. Y finalmente tiene que estar relativamente cerca de donde está ubicada el medidor para que la corriente que entre desde el medidor va a ser eficiente hasta la caja térmica y de la caja térmica ya puedo distribuir de manera equitativa lo que crea conveniente hacia el resto de circuitos de los cuales está contenido esta caja térmica. ¿Comentarios, observaciones o algo adicional? Dígame, dígame. Uh -huh. Comprendo el punto. Por decirle, voy a hacer... Sí, ok, sí, comprendo. Digamos que lo voy a hacer así un poquito tosco, digamos. Voy a hacer esto. Entonces, ok. Eso también no se lo expliqué en el plano hidráulico y no se lo expliqué, no se lo he explicado en el eléctrico, pero es un buen punto, excelente. Gracias, Nehemías. Es que hay unas cosas que uno da por hecho. Hay una simbología adicional que ocurre o se puede utilizar en caso de este tipo de circunstancias. Cuando se sobrepone, digamos, dos líneas y no se sabe cómo se va a distribuir. Pero lo voy a hacer un poquito más formal, permítanme. Vamos a utilizar esto para que se vea más estético. Vamos a ver acá. Y este otro lado vamos a hacerlo, digamos, acá. Vamos aquí. Vamos a mover el medidor para acá. Vale. Entonces yo tengo esto y tanto para los planos hidráulicos, cuando hay, digamos, superposición de elementos, como para los eléctricos o donde crean conveniente, cuando sucede esto, yo tengo que indicar qué elemento puede ir arriba del otro. Ya en campo se puede cambiar, pero digamos mi correspondencia es indicar de que
Esto no es parte de del mismo, digamos, del mismo cableado, porque eso pudiera interpretarse con esto, sino que esto es uno, digamos, este es un cable y este es otro independiente que solamente se maneja con las luminarias que vemos acá. Así que yo lo complemento con este elemento que es un semicírculo. Vamos a explotar este cableado, el que está en vertical, y vamos a indicar que este cable va a pasar arriba de este otro que va entre luminarias. Para indicar eso, el cableado que va a pasar arriba tiene que tener este elemento, esta pieza, o este semicírculo, ahí. Y, y yo con eso indico de que está arriba este elemento, está arriba. También hay otros profesionales que le pueden dar la correspondencia de que está abajo esto. Pero yo, bueno, cuando yo lo observo entiendo más bien que significa que está arriba, tal vez por la enseñanza que me explicaron o cómo me lo explicaron a mí. Pero para mí significa que yo estoy, esta pieza o esta línea o este cableado va arriba de este. Y ya con eso interpretamos rápidamente que no es parte o no sale de esta línea que habíamos hecho antes. Así que esta, digamos, esta alza o esta curva o este semicírculo se coloca en este tipo de casos. Pero aquí no es necesario, simplemente es una explicación que les puede servir en algún plano a futuro, pero para este caso solamente ubicamos la caja térmica y dónde está el medidor. ¿Comentarios o tal vez alguna otra observación complementaria? No, está bien, está bien. De por sí el año pasado, lamentablemente, la empresa que está dando ese tipo de cursos, no sé si quebró, realmente no estoy seguro. Por lo de la pandemia, era una empresa constructora, pero estaba dando unos cursos para, unas capacitaciones para ser residente de obra y abarcaban el diseño eléctrico, supervisiones eléctricas, supervisiones civiles, de obra gris, de arquitectónica, de terracería, de un montón de cosas. Wow, y creo que estaba como en... Bueno, cuando yo lo sugería, creo que le lograron bajar el precio hasta $25. Así, no sé si era como 2 semanas de clases en línea, pero estaba, o sea, estaba súper bien porque lo que buscaban ellos era tener, digamos, preparado, digamos, un currículum de gente que ellos estaban capacitando y que por cualquier cosa, tanto tenían ellos el backup como que el hecho de que los preparaban, porque el ingeniero era, es bastante, como quien dice, bien humano, bien humano. Entonces, así como le costó a él, quería de alguna manera que supieran otras personas, pero él tenía su empresa. Lamentablemente desconozco cómo haya seguido la empresa, porque por lo de la pandemia realmente fue un golpe, pero así como este tipo de temáticas se abordaban súper chivo cuando uno no conoce estos, estas características y puede indagar cada vez más y aprender un montón de cosas. Súper, súper interesante. Pero bueno, muchas gracias por estar pendientes, por haberse agregado a lo de la clase y bueno, vamos a estar pendientes con respecto a la subida también de los datos, de los videos y todo. Y nos veríamos hasta el 21 de noviembre, porque la próxima semana pues se suspende por completo clase. Así que si tienen consultas me lo escriben por correo, pero prefiero que sea mi correo personal, porque el institucional pues poco lo reviso.
¿Cuáles? Ok, estos cables, digamos, este cableado, no, porque quiero que ustedes lo hagan. O sea, a mí no me cuesta nada compartírselos, pero realmente quiero que ustedes entrenen la lógica de cómo generarlos, así como lo he explicado. Esta simbología básica, esto, ya lo habíamos dibujado en una de las primeras dos clases de laboratorio, pero tal vez algún otro detalle. Bueno, eh, este símbolo que vamos a utilizar de la caja, esto sí, sí se lo puedo compartir, porque estar detallando de que cuánto tiene que, o sea, esto es algo simbólico, no tiene medidas realmente. Es simbólico, pero es complementario del cuadro de cargas. Eh, y de ahí de lo demás, pues casi no hay nada adicional en este caso. Igual esto, digamos, no necesariamente tiene que ser igualito, igualito, solamente que tiene que ser bastante similar. Pero sí, digamos el cableado, que solamente son dos estilos, que es esta L y esta que es más lineal, eso sí, me gustaría mejor que ustedes lo desarrollen para que si hay algún tipo de dificultad, sí me avisan, para yo indicarles cómo realizarlo. ¿Comentarios u observaciones? Si no, hasta aquí llegaríamos, chicos. Y muchas gracias por estar pendientes.